Muy buenas noches, mi nombre es Dixon Díaz, soy de San Felipe, Estado Yaracuy, estudiante de segundo año de Derecho. Toca en esta oportunidad hablar en Derecho Romano de lo que es la donación y los legados. Eh, si nos vamos a la época actual, cuando hablamos de donación es dar, nos desprendemos de algo eh, para otorgárselo a otra persona. Cuando nos vamos y retrocedemos el tiempo y llegamos a la parte del derecho romano, eh, viene a significar lo mismo con otros términos. ¿Por qué digo o por qué catalogo en esta parte de con otros términos? La donación en el derecho romano igualmente desprendía de propiedades de, del donador de algo lucrativo a un donatario. Lo que quiere decir que si yo antes tenía, por decirle X cosa, dos casas, yo donaba una casa a un donatario, que era el que recibía. Entonces, mis ingresos o mis activos lucrativos ya disminuían para ese tiempo y eran eh, eh, actos o contratos verbales que existían en el tiempo de Roma, en el tiempo justiniano de Roma. El donatario le crecían sus activos, ya que dejaba de pertenecer a mi persona y se lo entregaba o se lo donaba al donatario. Habían ciertas cosas o requisitos que se tenían que reunir para llegar a un feliz término de lo que era una donación en el tiempo de Roma, como era el empobrecimiento del donatario, del donante, y el enriquecimiento del donatario. Que el donante iba a obrar con ánimo donante, lo que quiere decir que tuviera realmente la intención de realizar el acto de liberalidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Si el donante no tenía la intención de donarlo, no se cumplía ese requisito, como lo exigía en los tiempos de Roma. Tenía que tener pleno consentimiento, porque podía haber alguna ley o podía haber alguien que exigía que tú la donaras, pero si no tenía mi pleno consentimiento, no cumplía con los requisitos para ser donado. Teníamos también que se podían dar de donaciones o al ser un negocio bilateral. No se podían en el principio ser revocadas. Cuando se hacía un negocio y se donaba esos activos lucrativos para el donatario, no podía eso, ya no podía ser revocado. O sea, yo te doné esto para que tú te lucres vendiendo estos caramelos y yo después te decía, no, dame los caramelos y dame la ganancia de mis caramelos. Eso no se podía hacer para ese tiempo de Roma y en la actualidad tampoco se puede hacer, porque ya vendría a formar parte de otro tema de contratación, pero se perdería la ciencia de lo que sería una donación de la misma. Cuando llegamos siempre habían características, como lo hemos dicho, que era una característica muy peculiar, que era el empobrecimiento del donante, ya que el donante podía tener dos casas, como lo hemos planteado, y donaba una casa, ya el donante ya tenía una sola casa, o sea, se hacía más pobre de sus activos de lo que tenía. Era consecuente el enriquecimiento del donatario, porque si él no tenía nada, ya tenía una casa y él se enriqueció de lo que fue donado. Había que tener consentimiento, como ya lo hemos dicho.
en un contrario traslativo de dominio. ¿Qué no quiere decir esto el contrario traslativo de dominio? Ya cuando se donaba un bien, ya no pertenecía al donante. Hay donaciones que se hacían para el tiempo justiniano, que era la parte de cuando lo otorgaba la esposa, pasaba de los activos que tenía la esposa, pasaban a ser al par de familia, o sea, o al que llevaba las riendas de la familia, como se llamaba para ese tiempo de Roma, el pater familia. Eran los activos que tenía la esposa, pasaban a ser donados, por decirlo de esta manera, o así, no sé si estaré en lo correcto, del esposo, y ya era una donación, pero que vendría a ser en la parte de la familia, iban a tener el mismo lucrativo familiar, pero se mantenía en ese particular. Cuando ya lo llevas a la parte E, ya no existe esa donación, porque ya fueron cambiando las leyes y fueron diciendo ciertas otras cosas, donde ya eso no existe, la donación de los bienes de la esposa que se los da al esposo. Eso ya quedó derogado, por decirlo así. Siempre recae sobre los bienes presentes y los no futuros. Quiere decir, yo no puedo donar, es que yo me voy a comprar una casa y te la voy a donar. O sea, todo tiene que estar tangible de lo que tú puedas tener presentemente para hacer una donación a un donatario. El donatario, lógicamente, tiene que aceptar que, bueno, ¿quién no va a aceptar que a usted le estén dando una casa para que usted se enriquezca? Hablo mucho de esta casa porque lo pongo como ejemplo en lo que es la parte de la donación. Siempre fue un carácter legal que a través del tiempo y a través de las leyes han ido mermando todas esas cuestiones, porque ya cuando hablamos de una donación, hablamos de donaciones para fines benéficos en la actualidad. Para ese tiempo no existían ese tipo de donaciones, o no se llevaba a cabo ese tipo de donaciones. Siempre habían las donaciones de enriquecimiento personal, no de enriquecimiento poblacional, como se podría decir, o es mi punto de vista en ese particular, de todo lo que he leído y he estudiado en esta materia de derecho romano, donde la única diferencia que había en la parte de la donación, que era prácticamente como que ley o obligado, eran las donaciones que habían entre la esposa y el esposo. De resto, ya había donaciones que podría hacer un rey que se desprendía de algo de su propiedad para dárselo a una persona humilde, a una persona pobre, o dárselo a un esclavo, que ya ese esclavo ya pasaría a formar parte de otro estatus. No recuerdo ahorita el nombre de cómo era que se llamaba, pero sí, más o menos era la esencia de lo que hemos querido aprender o estudiar en esta materia y en este tema, como ha sido las donaciones en la parte del derecho romano. Tenemos también que decir, ¿verdad?, los legados. Hay legados que, si vamos a la actualidad, son legados, son cosas intangibles. Cuando nosotros tenemos un legado o damos una donación a un legado, nos quiere decir, yo tengo el legado, por ejemplo, de mantener mi línea o en mi empresa de taxi y ser siempre los mejores, de prestar un buen servicio. Eso lo llamamos el legado de que nuestros sucesores, bien sea que lo nombremos bajo un testamento, o bien sea que lo hacemos por muerte natural, siempre bajo ciertas normativas que vienen a dar, que enfocan a lo que es los legados adquiridos por testamento, ciertas normativas, justamente, que tienen que estar escritos y certificados por un registrador. Para ese tiempo tenían que tener 7, 10 testigos, algo así, para que podía hacerse efecto a la hora del fallecimiento de la persona. Pero no era la donación, sino era ya como la herencia, por decirlo así,
para mantener el legado de esa persona que envió, que mantuvo y obtuvo ciertos bienes o ciertos caracteres o ciertos negocios, cierto lo que puede hacer. Eso es todo lo que tengo que opinar con respecto a esto. Espero que esta vez, bueno, no sé si haya salido bien. Gracias. Mi nombre es Dixon Díaz. Hasta luego.